comunidad jurídica. El día de hoy, Amachaj Escuela Jurídica estará volviendo a desarrollar esta serie de eventos y congresos y ponencias al respecto de el día especial en el que nos encontramos. Estamos llevando a cabo otra vez el Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho en su cuarta edición y el sexto macro regional de estudiantes de Derecho. Sumas puncha un cacho cancunapas, como se diría en quechua, ¿no? Hermosa noche sea para todos ustedes. Bueno, como ya había comentado, estaremos desarrollando este evento jurídico al respecto. Entonces, para plantear más o menos la mesa, ¿qué piensa el jurista peruano al respecto de los dilemas jurídicos que más sospeyan a la nación? Este tipo de preguntas trataremos de responder el día de hoy. El específico que tocaremos será al respecto del contenido y límites del derecho a la protesta, una mirada desde la casación número 1464-2021 Apurímac y el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para este tema hemos invitado a distintos expertos al respecto del tema. Entonces, para presentarme, mi nombre es Ken Ferrer Quizayamani, soy estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estaré hoy día acompañándolos en calidad de moderador. Entonces, creemos que ese tipo de espacios son necesarios al respecto de las discusiones ausentes que existen en nuestra nación. Y es por ese sentido que planteamos la discusión al respecto del tema, ¿no? Un tema súper coyuntural y de actualidad, ¿no? Entonces, ahora me gustaría pasar a contarles un poco al respecto de quiénes son las personas que nos acompañarán el día de hoy. En primera instancia está el doctor Robinson Octavio González Campos. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor en la misma universidad y en realidad distintas universidades de todo el país, ¿no? La Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional San Antonio del Cusco y últimamente ahora en la Universidad Nacional Amazónica del Perú, ¿no? Un profesor muy reconocido a nivel jurídico y especialmente en la universidad. Luego está el doctor Sandro Aníbal Durán Ríos, quien es magíster en Derechos Humanos, Sistemas de Protección de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, en España, y abogado titulado de la UIGB, ¿no? Asimismo, es profesor catedrático de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Civil, Derecho Internacional Público y otros en la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, ¿no? Entonces, por último, está José Manuel Pacheco Valladares, quien es estudiante activo de segundo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en la facultad, en la FSP, y miembro activo de Amachaj, Escuela Jurídica, ¿no? Entonces, estas son las personas quienes van a hablar al respecto del tema, ¿no? Contenidos y límites del derecho a la protesta, ¿no? Desde esos dos documentos jurídicos importantes, la Corte Suprema con la casación y el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por último ya, para pasar a lo técnico nada más, antes de comenzar con la videoconferencia, recordarles a todos los participantes las cuestiones técnicas al respecto de los micrófonos y cámaras encendidas durante la sesión. Eh, para explicar más o menos la dinámica otra vez, serán 3 rondas. La primera ronda serán de 25 minutos para cada participante. Luego, una segunda ronda de réplica, por así decirlo, aproximadamente 15 minutos. Y por último, una ronda de preguntas, ¿no? El orden será primero el doctor Robinson, luego el doctor Sandro y por último Pacheco. Entonces, sin nada más que decir, doctor Robinson, toda la palabra y bueno, la palabra es todo tuya. Muchas gracias a Machac por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes por participar a esta hora en una reunión académica que de por sí a veces no es tan distraída ni tan divertida, pero sin embargo el tema, como lo ha dicho quien nos ha presentado, es un tema de mucha actualidad y de mucha importancia para nuestro sistema judicial, penal en particular, y para toda nuestra sociedad que lamentablemente está en una situación sumamente crítica desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Parafraseando este dicho tan antiguo de los tatarabuelos, yo diría, dime quién eres,
Dime cómo piensas y te diré cómo resuelves los temas que están en tus manos como fiscal, como juez. Lamentablemente, hay una serie de problemas en el sistema judicial penal. Vemos que se violentan los derechos humanos cuando se solicitan prisiones preventivas sin mayores fundamentos, y lo peor es que los juzgados, a pesar de ello, resuelven declarar fundadas estas prisiones preventivas y envían a personas presuntamente inocentes porque todavía no han sido condenadas por 36 meses o más a las cárceles que, como lo dice Eugenio Raúl Zaffaroni, y nosotros estamos de acuerdo con él, no son centros penitenciarios, sino son realmente campos de concentración, de exterminio de los seres humanos, querramos o no querramos. Esta es la situación. Y sabemos también que en el ámbito de las resoluciones judiciales existe lo que se llaman los juicios paralelos. Y estos juicios paralelos o presión mediática también tienen su resultado. Lamentablemente, hay jueces, hay fiscales que, acorde con estos juicios paralelos, con las opiniones vertidas por los medios de comunicación, sin que todavía haya habido realmente investigación por parte de los que están llamados a hacerlas oficialmente, emiten ya una condena mediática, y en base a esta condena mediática resuelven en ese sentido los juzgados. ¿Por qué estoy haciendo un resumen de lo que pasa en nuestro sistema judicial? Porque, como siempre lo mencionamos a nuestro querido don Luis Jiménez de Azúa, que hace muchísimos años, cuando estábamos en 1973, en el primer año de Derecho, lo leíamos en su tratado, en su libro La Ley y el Delito, y encontrábamos que él decía algo que no ha pasado de ser actual, lamentablemente. Él decía, de nada sirve las modificaciones muy bien elaboradas que sufran las leyes, de nada sirve tener leyes pues envidiablemente estructuradas desde un punto de vista técnico-jurídico, si quienes están llamados a aplicarlas en la realidad no tienen la idoneidad técnica, jurídica o científica y moral para hacerlo. Y eso es lo que está pasando en nuestra realidad. Nosotros no podemos esperar mucho de las leyes emitidas por gobiernos que nosotros conocemos. Vamos a hacer, y voy a empezar con analizar la evolución que ha sufrido el tipo penal, que es materia de la casación, el tipo penal que es materia también del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me estoy refiriendo al artículo 283. Este artículo 283 aparece por primera vez, oh, qué sorpresa, con el Código Penal de 1991. En abril de 1991 se estableció el artículo original. Y comencé a indagar. Me preguntaban, te decía, ¿quiénes eran en los momentos que se dio originalmente este artículo 283 y las modificaciones que sufrió? ¿Y para qué se dio este artículo?
Este artículo tiene una razón de ser: criminalizar las protestas. No hay otra razón. Si ustedes leen el texto, se van a dar cuenta. Criminalizar las protestas. En abril de 1991, cuando se promulga el Código Penal vigente, el presidente de la República era Alberto Fujimori. Y posteriormente, este artículo sufre su primera modificación, y esta primera modificación le agrega un segundo párrafo que no existía originalmente. Un segundo párrafo que estableció la figura agravada. ¿Y cuál es la fuente material? ¿Cuál es, digamos, la criminalización primaria? ¿Por qué apareció este artículo? Porque nuestros congéneres, nuestros conciudadanos, nuestros hermanos de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, donde se realizaban exploración y explotación de minerales, de petróleo, al ver la forma como se realizaban estas exploraciones, explotaciones en forma ilegal, abusiva, sin cumplirse los protocolos mínimos para cuidar el medio ambiente, sin cumplirse con el canon minero, etcétera, etcétera, eran ninguneados, postergados, excluidos, como sucede hasta la actualidad. Comenzaron a realizar sendas protestas. Y estas protestas obviamente iban a traer consecuencias. Entonces, acuérdense ustedes qué sucedió con nuestras riquezas nacionales cuando se firmaron esos contratos y en qué época. Entonces, la segunda modificación, como les dije, agregándose un segundo párrafo, que es una figura grabada, fue el 19 de marzo del 2002. El 19 de marzo del 2002. Si hoy no supiéramos lo que sucedió con el personaje que voy a mencionar, si hoy no supiéramos lo que pasó con este expresidente de la República, que en su momento simbolizó al cholo, al mestizo, al indio, y prometió y juró defender a ellos, a los más desposeídos, a los postergados, a los excluidos. Sabemos muy bien que eso en la práctica fue todo lo contrario. Entonces, esta modificatoria se llevó cuando era presidente de la República Alejandro Toledo Manrique. La segunda modificación que se dio, y fue el 22 de julio, donde aumentaron la pena, la agravaron, y era poco porque seguían las protestas ante el entreguismo de nuestros presidentes, el entreguismo de nuestras riquezas a las transnacionales en forma abusiva y en contra de los intereses de los que eran poseedores de esas tierras, de esos lugares donde se realizaban estas exploraciones y explotaciones. Bueno, esta segunda modificación fue el 22 de julio del 2006. ¿Quién firmó esa modificación? Alejandro Toledo Manrique. Y cada vez más este artículo 283 del Código Penal era modificado no en una forma evolutiva, no para bien, no se daban leyes para aplicarlas retroactivamente en forma benigna, no. Cada vez más eran más graves. La tercera modificación fue el 18 de septiembre del 2010.
Agregándose objetos materiales del delito, se agregaron algunos objetos materiales al delito en mención. ¿Quién era el presidente de la República? Alan García Pérez, que en su primer gobierno entró aparentemente con ganas de hacer las cosas bien, estatizó la banca, era un hombre progresista, aparentemente seguidor a pie juntillas de los postulados del Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo, ya sabemos qué ha pasado con él, y fue justamente el que firmó esta modificatoria. La cuarta modificación, donde se agregaron otros elementos, otros objetos materiales, se agregó el gas y sus derivados como objeto material de este delito, fue el 6 de noviembre del 2016. ¿Quién firmó esta ley modificatoria? La firmó nada más ni nada menos que Pedro Pablo Kuczynski, que todos los que estudiamos en San Marcos, los que hemos desarrollado nuestra vida profesional, siempre relacionándola con la realidad económica y política que vive, sabemos que este señor fue no solo presidente de la República, sino durante varios años fue inveteradamente ministro de Economía, y los políticos y sociólogos de todas esas épocas lo tildaban como el guardián de los intereses del Fondo Monetario Internacional. Algunos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? Por supuesto que tiene mucho que ver, porque este artículo 283 tipifica una figura que siempre lo hemos dicho felizmente en las aulas universitarias, es una figura que va en contra de la presunción de inocencia, en contra del principio de lesividad, en contra del principio de lesividad y en contra, por ende, de la situación de nuestro derecho penal, el estatus de nuestro derecho penal humanista, protector de bienes jurídicos fundamentales. Bustos Ramírez escribió un libro que se titula Bases para un nuevo derecho penal. Y Juan Bustos Ramírez señalaba en ese libro que el eje fundamental de la teoría del delito es el bien jurídico protegido, porque es una garantía para todos, para el justiciable, para los agraviados, para los jueces, para los fiscales, porque a partir del bien jurídico protegido, nosotros vamos a decir, claro, el derecho penal es un derecho de última ratio. El derecho penal es un derecho donde se debe de establecer como conductas delictivas aquellas conductas graves que real y efectivamente afecten a un bien jurídico fundamental de la sociedad o lo pongan en peligro. Es así como surgen principios fundamentales como los que hemos señalado. El principio de lesividad, que se encuentra en el artículo 4 del título preliminar de nuestro Código Penal, y que señala que no hay delito y no hay pena si por lo menos no se pone en riesgo a un bien jurídico protegido. El principio de presunción de inocencia, que señala que el ciudadano es
un presunto inocente mientras que no se pruebe en forma fehaciente e indubitable su culpabilidad, más allá de una duda razonable. Mientras tanto, él tiene el estado de inocencia y quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Esto es muy importante señalarlo porque este artículo, este tipo penal, es un tipo penal transgresor de estos principios. Es un tipo penal que para mí y para un sector de la doctrina es un tipo penal que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es un tipo penal de peligro abstracto, de peligro abstracto. Y nosotros de repente diríamos, nuevamente la pregunta, ¿y qué importancia tiene esto con la casación? ¿Qué importancia tiene esto con la casación? Sí, tiene importancia. Fíjense lo que dice la casación. Dice en el punto 6.7, en sexto lugar, en el tipo base, es un injusto de peligro abstracto, pues no requiere la proximidad de lesión del bien jurídico, normal desenvolvimiento de los transportes y servicios. O sea, para que sea delito, no requiere que se haya puesto en peligro o se haya dañado estos servicios, sino que basta con la peligrosidad de la conducta, impedir, esa era la razón cuando se dio esta ley por primera vez y se la modificaron, impedir, estorbar o entorpecer, que es inherente a las acciones, salvo que se demuestre en el caso específico, o sea, no lo va a demostrar el fiscal, lo va a demostrar el procesado, el investigado, el acusado, su exclusión de antemano. Asimismo, dice, el peligro no es un elemento del tipo, sino el motivo del legislador respecto a la existencia del precepto, de modo que por regla el juez no tiene que probar su producción. Esto es, pues, el delito de peligro abstracto. El delito de peligro abstracto se caracteriza porque la conducta descrita, juris et de jure, sin admitir prueba en contrario, juris et de jure, pone en peligro al bien jurídico protegido. Así no sea cierto, se presume que sí lo pone en peligro. Y así nos dice también esta casación. Así, en lo atinente a las normas sustantivas, si se está ante un precepto de peligro abstracto, como el previsto en el artículo 283 del Código Penal, no podrá ser inaplicado si se verifican todos los elementos de tipicidad y además se tendrá en cuenta la pena instituida por el legislador, que solo podrá ser aminorada si fluyen causales de disminución de la punibilidad, motivos materiales o reglas de reducción por bonificación, razones procesales. Señores, es muy importante que ustedes tomen nota que los hechos materia de la casación, se dieron el 7 de mayo del 2016. Primera nota. Segunda nota. La condena fue una condena a 4 años de pena privativa de libertad suspendida. Y tercera nota. ¿Cuándo fue resuelta? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Fue resuelta 7 años después, el 17 de abril del 2023. Si ustedes analizan las casaciones interpuestas a nivel nacional, en su mayoría, cuando las casaciones no son
penas graves, no son penas que sobrepasan los 4 años, el 90 y tantos %, para no exagerar, son declaradas no bien admitidas, entre gallos y medias noches. Nosotros tenemos nuestra posición contraria a que la resolución que declara bien admitida o no bien admitida de la casación se dé sin convocar a los abogados de la defensa. Prácticamente los abogados de la defensa son cero a la izquierda. No nos llaman para esto. Por eso digo, esto se resuelve entre gallos y medianoche. Bien, entonces, esto es lo que nos dice la casación con respecto al delito de peligro. ¿Qué nos dice la doctrina? Constituyen supuestos de criminalización en el estado previo a lesiones de bienes jurídicos, de características antiliberales, cuyos marcos penales además establecen sanciones desproporcionalmente altas. Presunción en contra del imputado. Se trata de una presunción juris et de jure, como lo decíamos, en contra del imputado, creada por el legislador, que no admite prueba en contrario. De este modo, la conducta contemplada típicamente por el legislador dogmáticamente encierra un peligro que se presume abstractamente porque así lo estima y no es materia de discusión, aun cuando su producción en el caso concreto sea totalmente remota. Bien, por esa razón, el juez supremo Luján Túpez, que fue el ponente, hace una disquisición y señala, ¿qué es lo que pasa? Yo hubiera entendido de repente la resolución y no la estuviera criticando como lo estoy haciendo, si se hubiera tratado de un acto violento, de una manifestación de parte de los condenados, en este caso, violenta, de una actitud agresiva, de violencia contra las personas, de violencia contra la propiedad pública o la propiedad privada. Sí, estamos totalmente en desacuerdo que las protestas, que las manifestaciones se realicen en esta forma, porque así, efectivamente así, si salen fuera de una protesta lícita, de una protesta protegida constitucionalmente, protegida convencionalmente. Pero en este caso concreto, era una manifestación pacífica. Habían con una especie de bambalinas, ni siquiera con piedras, ni siquiera con cosas así burdas, aunque también hubiera sido así. Habían bloqueado la carretera, ¿para qué? Para llamar la atención, La minera Bambas interpone la denuncia más o menos a las 3 y unos minutos. Los que estaban en el lugar de los hechos se fueron a las 3:15, 3:20 de la tarde. Prácticamente, incluso, esta manifestación no duró mucho, duró muy poco. Y sin embargo, incluso, reitero, incluso hubo una gran cantidad de personas que no fueron identificadas. Y seguramente, algunos que estaban ahí como visores del Estado, los del servicio de inteligencia, habrán dado algunos nombres como si esto fuera un medio probatorio adecuado. Y aparecieron los condenados, que si mal no recuerdo son 4, aparecieron con sus nombres,
los procesaron, y cómo no, en un lugar donde la minera tiene una influencia enorme, fueron pues condenados, felizmente a una condena condicional. Seguramente les habrá remordido la conciencia, digo yo. Bien, quiero que ustedes, los asistentes, paren mientes que esta casación señala que las protestas no son protegidas por la Constitución nuestra, ni por las convenciones. Ellos dicen, este ponente dice, y los demás también, porque firman conjuntamente con él esta casación, dicen que más que protestas, lo que protege la Constitución nuestra es el derecho a la expresión libre, a la manifestación, a la libre expresión, pero no a las protestas. Eso es lo que dice esta casación. Sin embargo, leyendo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos damos con la sorpresa siguiente. O la comisión miente, o los de la casación son los que mienten. Porque ¿qué nos dice en el parágrafo 217 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Dice, a la vez, la protesta es una herramienta de participación política, conforme al artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas las personas tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos. Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 2, reconoce que promueve a fomentar diversas formas de participación, fortalece la democracia. Y luego dice en su parágrafo 218, la protesta juega un papel importante en sociedades democráticas, particularmente para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo o a los intereses políticos y económicos establecidos. Señores, para la casación no existe la interpretación teleológica, no existe la interpretación sistemática, no existe la interpretación, sino una aplicación literal. Ha buscado el ponente en la Constitución y no ha encontrado la palabra protesta. Y como no ha encontrado literalmente la palabra protesta, entonces llega a la conclusión que las protestas, porque son vehementes, dice, porque son fuertes, si no, no serían protestas. Si no, no serían protestas. Pueden ser pacíficas, efectivamente. Pueden ser y deben de ser pacíficas para tener la protección de los derechos humanos, de la Convención, de la Declaración Universal, de la Constitución. Tienen que ser pacíficas. Pero, ¿dónde hay una protesta que no sea vehemente, que no se diga a voz en cuello, que no se diga en coro? ¿Dónde hay una protesta? Y algo que es anecdótico de esta casación, algo que es anecdótico, realmente, porque a las finales terminan en esta casación declarando infundada, y por ahí en un parrafito dice, por si acaso, cuando nosotros decimos bien admitida, dicen, hay un dicho que dice que quien da explicación sin que la pida, hay que dudar, ¿no? Entonces dice, por si acaso, nosotros cuando decimos que una casación es bien admitida, no decimos que está para ser declarada fundada, dice, ¿no? Se curan en salud, ¿no?
Entonces, ¿qué dicen ellos? Que declaran infundada esta casación. Pero ¿saben qué? En sus considerandos hablan de cuestiones filosóficas y hablan también de unas marchas pacíficas. Porque ¿qué dicen ellos en la casación? ¿Por qué los condenan? Porque si bien es verdad eran pacíficas, sin embargo, no se ha demostrado que este bloqueo permitía o no permitía vías alternativas para que la gente que no estaba en las protestas puedan discurrir libremente. Pero tampoco se demostró lo contrario. Ah, pero es un delito de peligro abstracto, pues ellos tienen que demostrar que hubo vías alternativas. Entonces, en su disquisición, que es anecdótica, queda para la historia, dicen que tenemos que tener cuidado con las terceras personas, ¿no? Las que no están en la protesta. ¿Acaso ellos jalaron a personas para la protesta a la fuerza? ¿Obligaron a las personas a protestar? ¿Se metieron en las casas de las personas? ¿Estuvieron en la vía pública agrupándose? ¿Para qué? Para que, llamar la atención. Y dicen ellos, tenemos que tomar en cuenta que nuestra Constitución sigue la doctrina del pacto social. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, se analiza el pacto social como que ha sido vertido, expresado, difundido, defendido por Rousseau. Y Rousseau, todos los filósofos que conocen filosofía llegan a la conclusión que Rousseau no era liberal, Rousseau era republicano. Tenemos un pacto social, perfecto, hay que respetarlo, perfecto, hay que respetar al Estado, perfecto, hay que respetar las leyes, totalmente de acuerdo, por eso somos abogados. Pero, decía Rousseau, cuando el Estado abusa del poder, y una forma de abuso del poder es no hacer caso a los reclamos, no hacer caso a las acciones que toma la comunidad para hacer valer sus derechos, cuando ningunean a una gran parte de la comunidad, cuando las leyes, dice Rousseau, cuando las leyes son injustas, hay el derecho a la desobediencia civil, Vale decir que la gente puede protestar incluso en contra de leyes que son injustas y no hacerle caso a estas leyes. Son injustas. ¿Y qué hicieron? Los menciona, por eso yo los menciono aquí. Gandhi en los años 30 del siglo pasado, ¿qué hizo? Una gran manifestación pacífica. Y yo me pregunto si cuando Gandhi hacía esta manifestación, esta marcha, con sus seguidores y se plegaban a las marchas, los demás, díganme si no impedían el paso de las otras personas, si no cerraban de repente algunas calles por la multitud de gente que los seguía. Esto, para esta época y para este ponente, ¿qué los menciona? Yo dije, yo lo estaba leyendo, lo estará mencionando porque va a declarar fundada la casación. Sería delito, sería entorpecimiento de las vías públicas. Se le tendría que aplicar el 283. A Gandhi deberían de haberlo condenado por el delito de entorpecimiento. Él cometió delito, él no hizo una protesta justa, pacífica. Igualmente, desde 1954 hasta el año 1968, debido a las leyes injustas, leyes totalmente injustas, discriminatorias. Había una ley, por ejemplo, que nos señala un filósofo, Óscar Mejía Quintana, en Estados Unidos, que decía que en un bus ya se supone que ya no había esclavitud. En un estado de Alabama, creo que es,
cuando el bus estaba totalmente lleno, totalmente lleno, si subía un blanco, sea varón, sea mujer, si subía un blanco, los negros tenían que ponerse de pie para que se sienten. Y es así como una mujer, no me acuerdo el apellido, no cumplió con esta ley, fue arrestada, y debido a esas y otras circunstancias más que sucedían de exclusión con leyes injustas, es que Martin Luther King hizo también sus protestas pacíficas. A él le recomendaban, le decían que tomara las armas, le decían que estaba en peligro su vida, pero él decía no, la protesta valedera, la protesta que realmente tenemos que hacer es la protesta pacífica. Y hacía sus protestas pacíficas con una gran cantidad de seguidores, que obviamente sin que haya violencia, como ha sucedido también aquí, sin que haya violencia, pues ha habido represión. Ha habido represión. Por esa razón es que me he permitido hacer este análisis y yo he llegado, creo que ya estoy en hora, he llegado a las siguientes conclusiones. Tenemos jueces positivistas que a ultranza aplican acríticamente legislación injusta, aun a pesar que tienen el control difuso de la Constitución. Lo vamos a ampliar cuando me pregunte. Necesitamos jueces que hagan una jurisprudencia evolutiva y no retrógrada, como lo propugnaban los del realismo jurídico allá por la década de los 60 en Estados Unidos. Estados Unidos fue una meca de un desarrollo evolutivo jurisprudencial, garantista, constitucional, humanista. Por eso es que Holmes, que es un filósofo del realismo jurídico, señaló que la jurisprudencia, los jueces tenían que hacer que las leyes se apliquen con justicia y haya jurisprudencia buena. No se debe criminalizar la protesta pacífica bajo ningún pretexto. Hacerlo, ojo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Hacerlo, criminalizar la protesta pacífica es contraproducente. Muchas gracias. Gracias, doctor Robinson, por las palabras. Ahora pasaremos rápidamente con el doctor Sandro respecto del tópico. Muchas gracias, doctor Sandro. Entonces le damos el pase a usted y bueno, lo escuchamos. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Creo que todos hemos sido atentos a lo que nos ha ilustrado el doctor Robinson González. Es importante lo que nos ha comentado el día de hoy. Yo voy a hacer, doctor, mi humilde apreciación sobre este tema que nos ha reunido el día de hoy, en esta noche. Vamos a comenzar preguntándonos, y lo digo para mis alumnos, para los que están aquí escuchando, ¿qué es el derecho a la protesta? El derecho a la protesta constituye una vía de acción del ciudadano ante el establecimiento de un contexto social injusto, ¿no? Y el cual permite cuestionar ciertas imposiciones, ¿no? Ciertas acciones que comete a veces el poder político dentro de los órganos del Estado, ¿no? Para tomar decisiones que van muchas veces contra el propio ciudadano. Sin embargo, el contexto peruano, ¿no? El que vivimos en nuestra realidad, nos permite ver un ejercicio vulnerado de esos derechos, y lo que nos lleva a las diversas manifestaciones que pueden ser jurídicas, que pueden ser políticas, que pueden ser, como en este caso, que vayan a reclamar a las calles, ¿no? Y sobre todo que hay que advertir que se encuentran mecanismos de decisión estatal que deben ser realmente cambiadas, modificadas, porque en vez de defender o tal vez proteger este derecho, lo exponen, ¿no? La protesta es una magnífica forma de decirle la verdad a quienes tienen el poder. Y muchas veces los que se encuentran en el poder no quieren escuchar a los ciudadanos. A lo largo de la historia, los ciudadanos, no quiero decir pueblo porque es un tema muy político decir ahora pueblo. En el derecho constitucional moderno se habla de ciudadanos y ciudadanas. Vamos a hablar de los ciudadanos.
y ellos a lo largo de la historia han protestado, ¿no? Para tener este mecanismo de forjarse esos derechos, o que al menos que si se encuentran instituidos dentro de las normas jurídicas de un Estado, el Estado lo cumpla, ¿no? No sé, si no sea solamente una obligación escrita, no, sino que se pueda llevar a la praxis. Y por eso nacen estos movimientos sociales, ¿no? Mucho más poderosos en el momento de explicarlos, seguramente más sencillos que los juristas. Y muchas veces exigiendo rendición a quienes se encuentran en el Estado, que muchas veces han inspirado solamente ese sentido en la campaña, y cuando llegan a los órganos del Estado, los órganos de gobierno, estos ciudadanos se ven totalmente defraudados, ¿no? Esperando un futuro mejor que tal vez nunca vaya a llegar. Lamentablemente, estos derechos han sido atacados y hay que protegerlos, y quienes tomen el cambio de querer hacerlo siempre serán juzgados, ¿no? Los gobiernos, ¿no? Estos actores que se encuentran en la actuación del poder constantemente van a querer reprimir las protestas y silenciar las voces de quienes critican algo que se encuentra mal. La tendencia global a la militarización de los estados, utilizando las fuerzas del orden, que tienen las prioridades en las acciones, como son la función policial y ahora de los militares, va a aumentar el abuso indebido de la fuerza pública en las protestas para poder reducir así el espacio en el cual la sociedad civil se va a expresar, ¿no? Se supone que son derechos que se deben proteger, pero por eso entendemos ya que el Estado muchas veces nos va a proteger en esta nueva aplicación del Estado, ¿no? Que lo toman los políticos a los ciudadanos que van a hacerse oír en las protestas. Y ya hablando de lo que nos ha comentado el directo doctor Robinson el día de hoy, déjenme hacer algunos puntos de apreciación sobre la casación 1464-2001 de Apurímac, ¿no? Una casación, como ya lo dijo el doctor, vamos a decir, lamentable, ¿no? En el sentido de la aplicación jurídica. Esto se dio debido a las protestas del bloqueo de las carreteras hacia la mina Las Bambas, en Apurímac, ¿no? La conocida mina Bamba. Impidió el paso de los camiones, ¿no? Que se transportaban, estos camiones de cobre, y por esta razón, en marzo del 2019 fueron condenados a una pena suspendida de 2 años de reglas de conducta y a pagar reparación civil al Estado de 2.000 soles por el delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos. 2 meses después, los condenados interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, y sin embargo, en mayo del 2021 se confirmó la sentencia de primera instancia, ¿no? Contra ellos. Ante este hecho, los condenados decidieron promover el recurso de casación, por este recurso extraordinario que va a la Corte Suprema, para que el expediente suba a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Fundamentos importantes que hay que tener en cuenta en esta sentencia, ¿no? Vamos a tocar el punto 20 de los fundamentos de la sentencia del 1464-2021 de Apurímac. ¿Qué dice aquí la Corte Suprema, no? La gloriosa Corte Suprema de la República, ¿no? Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y reunión por mandato constitucional se han de ejercer de modo pacífico y en lo pertinente sin interrumpir el transporte público. Cuando una manifestación no interrumpe la tranquilidad social, ¿no? No tiene mucho sentido lógico esto. Y debe privarse, dice la Corte, de ciertas tipologías que han sido reguladas por el ordenamiento jurídico como un hecho punible. O sea, ahora reclamar se va a convertir en un hecho punible. Ojo, escuchen lo que les estoy comentando de la misma sentencia. Y eso, según ellos, está enfocado en el artículo 283 del Código Penal, que ya el doctor Robinson habló, sería demasiado que yo lo exprese, por lo cual dice la Corte que los ciudadanos estiman que no es suficiente los reclamos y que en todo caso no existía recepción de parte de ninguna autoridad. Ojo, acá tener importante, porque este caso hay que tomarlo en cuenta. No hubo una mesa de diálogo, no se escuchó a los pobladores, no se escuchó a ningún ciudadano, no hubieron autoridades regionales, no hubieron autoridades provinciales, no hubieron autoridades municipales, solamente estaban comuneros y ciudadanos, y el reclamo y la fuerza policial que supuestamente debería protegerlos, que en realidad no lo hizo, ¿no? El diálogo fue ineficaz, fue inexistente, y inclusive repercuta en las esferas personales del regreso de la protesta, ¿no? Aquí no se transgrede los derechos fundamentales, según dice la Corte, sino los terceros ajenos, otra apreciación filosófica extraña y muy mal precisada por parte de la Corte Suprema en el conflicto social, como el derecho a la vida, a la integridad personal, la seguridad pública y el libre tránsito. En el punto 21, no se puede, sobre pretexto de una reunión, dice la Corte, o disidencia de esta,
justificar el impedimento o el estorbo o el entorpecimiento de transporte o prestación de servicio público a privado, y mucho menos la puesta en peligro de la vida. No sé quién tuvo más peligro de vida en ese momento, si fue la policía o fueron los mismos pobladores. La violencia contra las personas o las cosas que se especificaron en la toma de la carretera, dice la Corte, impidió la infraestructura y la viabilidad del transporte público hacia la mina, lo cual no es protegido por el derecho constitucional. Esa situación a la vez afecta al sistema económico del país que constituye la fuente generadora de riquezas y sustento social, ¿no? Como si esa fuera el único sustento social que tiene nuestro país. El actuar en contrario, es decir, que la intransigencia frente a las ideas opuestas, usando cualquier tipo de violencia o bien, afecta a los derechos ajenos al reclamo, a la manifestación de los ciudadanos, lo cual va a degradar o deslegitimar irremediablemente la protesta. Aquí hay un tema del rechazo al derecho a la defensa que me he permitido sacar, y aquí el rechazo al derecho a la defensa, ¿no? La polémica de la sentencia 1464-2021 de Apurímac no se limitó a declarar solamente infundado el recurso de casación interpuesto, sino que también se le pudo sentar un precedente sobre la figura de la protesta dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Este tercer bloque argumentado, este apartado que comienza afirmando que el derecho de protesta, su connotación de derecho fundamental y sus prácticas de vehemencia beligerante, dice la Corte, no han sido reconocidos taxativamente en el texto constitucional ni en alguna otra norma convencional. Qué pena, y lo digo aquí con mucha humildad, seguramente los colegas y alumnos que estudian Derecho Constitucional verán en qué momento la Corte Suprema de la República se convirtió en el Tribunal Constitucional. Ahora la Corte Suprema del Perú es el ex Tribunal de Garantías Constitucionales e interpreta la Constitución, cosa que no está en su ordenamiento. Sobre el tema de la sentencia, se entiende que esta protesta entendida como reclamo vehemente, beligerante, que trasluce el desvalor, esta quiere decir que la protesta supone la intransigencia de imponer cualquier precio u opinión, minoritario o no, inclusive por encima de dañar las lesiones del Estado, dice. La Corte sugiere que a diferencia de esos derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión o de la crítica, la protesta no tiene un carácter pacífico y promovería acciones proscritas que lesionan derechos ajenos. No especifica a qué derechos ajenos se refiere. También dice que promueve la agresión física, cosa que se difiere, el daño a la propiedad pública o privada. Esos son acontecimientos de los hechos que muchas veces se ha demostrado que no son de los mismos manifestantes, sino que son personas infiltradas, porque recordemos que el del derecho penal, muy al margen de ser objetivo, debe de individualizarse cada delito, cada persona, cada hecho punible, cosa que no ha sostenido la investigación que hicieron en la primera instancia, la vía penal, y menos en la Corte Suprema. El entorpecimiento de los servicios básicos, dice también, y que debido a estos argumentos, la Corte Suprema considera que la admisión del derecho, justo lo que hablaba el doctor, nuestro electo doctor Robinson, considera que ese derecho a la admisión de ello, de la protesta, del razonamiento, es inconstitucional e inconvencional. Ahora mencionan la parte convencional, lo que nunca toca la Corte. Aquí vamos a tocar el punto que nos ha hablado nuestro antecesor en esta exposición sobre los presupuestos admitidos. Y vamos a explicar que la Corte Suprema establece que es una obligación de los gobernantes generar espacios de escuchar de las demandas populares y en particular de los colectivos minoritarios, ¿no? Que sean eficaces y no una mera pantalla. Este es un considerado que hace la Corte Suprema, porque en caso de que suceda estos reclamos, los grupos afectados pueden argumentar, pueden decir que siempre y cuando se les escuche, siempre y cuando no afecten derechos a terceros. La Corte admite que las únicas formas de protestas válidas en nuestro país son la huelga laboral, ojo, miren, ya lo define, la huelga laboral y la huelga de hambre. O sea, otro tipo de huelga, otro tipo de reclamo va a ser inconvencional e inconstitucional. En tanto, considera que estas solo tienen un impacto negativo en la esfera personal de los protestantes si no fueran establecidas por ellos, ¿no? Como la huelga laboral y la huelga de hambre. Sin perjuicio de lo mencionado, también se admiten como expresión del derecho a la reunión la posibilidad de realizar protestas pacíficas que no interrumpan el tránsito de peatones. Si ya le piden un reclamo de una marcha que especifique por dónde va a ir, entonces, ¿cómo no va a impedir el tránsito de peatones si ya de por sí utilizan las pistas? Ahí tampoco no hay un sentido lógico. Solo si existen vías alternativas, dice, libres de los peatones que no simpaticen de la marcha por vehículos, a fin de que puedan tomarlas y llegar a su destino.
Para comenzar, el que hace la marcha no decide el destino del transporte. Eso lo va a tener que prever la policía de tránsito con las municipalidades cuando se establece una marcha, o inclusive en el momento que se realiza la marcha. Tienen que establecer vías de salida, eso no lo van a tener que decidir los marchantes. Ellos no son los que se encargan de eso, ni es tampoco su competencia. Todas aquellas manifestaciones fuera de estos supuestos incurrirán en injustos penales. Ahora, sobre la situación hay un informe, ¿no? que vamos a ver el día de hoy, que es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente tocado por nuestro directo doctor que me antecedió, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí entramos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, informó sobre las acciones que pasaron en Perú en el contexto de las protestas sociales, ¿no? Y se ha observado, con un trabajo realizado el 11 y el 13 de enero del 2023, que el informe suscribe a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, ¿no? Todas las protestas que han ocasionado, comenzando con esta de Moquegua. Y ahí nos da cuenta en el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se observó que las protestas que se iniciaron tienen demandas políticas explícitas y coyunturales, que no obstante ello, en base a la existencia de exigencias de las comunidades de los pueblos originarios, es decir, las comunidades campesinas, que deben ser atendidas por el Estado, nunca se les escuchó, nunca se les reconoció y nunca hubo diálogo. Entre ellas se encuentra el acceso al derecho a condiciones de igualdad y sin discriminación. Miren solamente lo que reclaman las comunidades campesinas y que siempre me preguntan, doctor, ¿pero qué cosas reclaman? ¿Por qué es que no los escuchan? Piden sistema de agua potable, siendo que las minas tienen el dinero para poder realizarlo. Se lo piden al Estado. Condiciones de igualdad, dicen. Que no se les discriminen, que se les permita tener colegios accesibles para sus hijos, institutos, universidades. Y si aquí no está escuchando SUNEDU, también que levante esa resolución que aprobó en la cual impide la creación de nuevas universidades públicas, ¿no? Porque eso también va a ser parte de esta protesta. Que se le permita realizar las consultas previas que están en nuestra normativa constitucional, ¿no? Esta consulta previa sobre los proyectos extractivos, la forma en que va a repercutir en sus comunidades, la redistribución, la distribución equitativa de las riquezas que generan. Uno de esos hallazgos que existe es el deterioro generalizado del debate público, ¿no? Hay una estimación por factores etnorraciales, nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indoamericana, le digo yo, no, algunos le llaman indígena, pero la palabra indígena significa oriundo de ese lugar. Son indoamericanos y también son nuestros pueblos originarios, son los verdaderos dueños del Perú. Ellos. Aquí, cuando se habla de este factor etnorracial, lo vamos a ver evidenciado hasta la misma prensa nacional, ¿no? Cómo se burlan de la gente de la sierra que vino a reclamar a Lima y todas las personas que subieron a los buses que tenían tez oscura eran proterroristas o supuestos subversivos que eran revisados por la policía, violando sus derechos constitucionales a libre tránsito, a la libertad de locomoción. Aquí también vamos a encontrar que aunando a ello hay confrontaciones entre los poderes públicos y las sucesivas crisis políticas vividas en el país en el año 2016 y hasta la actualidad, en 2023, que se ha profundizado, ¿no? La polarización social y la desconfianza entre las instituciones, ¿no? Por eso hay protestas que tuvieron lugar en las provincias y registraron la muerte de nuestros hermanos, más de 50 hermanos muertos, y que no fueron protegidas por el Estado, ¿no? Sin embargo, la Comisión observa que las respuestas de las fuerzas estatales, tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, los subprefectos, los prefectos, dentro del territorio nacional, han registrado graves episodios de uso excesivo de la fuerza. No hay diálogo, no hay comunicación, no hay entendimiento entre las partes, y en efecto la información recibida, dice la Comisión Interamericana, ha caracterizado el uso desproporcionado e indiscriminado de armas o de formas letales de utilizar el control y el orden público. Esto confirma que ha habido por ello fallecidos, heridos gravemente, lesiones en la parte superior del cuerpo, impactos de armas en diferentes personas mayores, adultos mayores, niños,
así como por la ubicación de un número importante de víctimas que han caído en manos de armamento, de balas, cuando ni siquiera protestaban. Muchos de ellos, el médico que también falleció en estas marchas de Ayacucho. Se registraron graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas y realmente diligenciadas por un enfoque etnorracial y al ser perpetradas por los agentes del Estado, quienes la comisión por ello concluye que hay un informe de muertes ocurridas que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, se ha tratado múltiples privaciones del derecho a la vida, de las circunstancias del modo, del tiempo y lugar. Ha habido una actuación procaz por parte de la investigación en las comisarías y lo cual ha recaído muchas veces en archivamiento y nulidad en el Ministerio Público por el momento de hacer la investigación preparatoria, cosa que eso no se expone en la prensa. Además, las conclusiones de la Comisión Interamericana también señalan que la superación de la crisis en Perú requiere un diálogo amplio, genuino, inclusive con enfoques interculturales, territoriales, donde todos los sectores de la sociedad sean representados. Igualmente formula recomendaciones en materia de diálogo y de superación de la crisis, cosa que el Estado no ha cumplido, la seguridad ciudadana, la reparación de aquellas atenciones a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, una lucha contra la impunidad, la institucionalidad democrática y la libertad de expresión, de reunión, de asociación. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradece al Estado por su apertura al escrutinio internacional, ¿no? Pero a la vez informa las malas actuaciones que ha cometido contra la sociedad civil organizada, contra los actores sociales, contra las víctimas y familias, ¿no? Es que este órgano que pertenece a la OEA, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene un mandato que deriva de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Se trata después de promover la observancia y la defensa de estos derechos que han sido violentados en nuestro país y han sido utilizados como una herramienta para hacerle daño a miles de peruanos. Miren, aquí hay una reflexión, yo no quiero dar las conclusiones todavía, las voy a esperar después de las preguntas, pero también nos preguntamos muchas veces, ¿no? Hay también tesis justamente tocando la filosofía del derecho, la posición de la idea de los principios y el derecho, ¿no? Cuando hablamos de filosofía del derecho, a mí solamente se me viene en mi mente Ronald Dworkin, ¿no? Y Ronald Dworkin hablaba mucho del principio, de esos principios que, bueno, ustedes me dirán, sí, pero es naturalista, tiene algún tipo de adjetividad, pero él hablaba mucho de que el principio puro del derecho es poder sostener que la integración de todos los derechos son protegidos por ese derecho. Y por lo tanto, quien tiene que cumplir con su obligación, que es el Estado, no solo debe tutelar los derechos, sino debe realizar las actuaciones necesarias para que no se conviertan en abusos y atropellos contra los ciudadanos. Por eso también las expresiones y la diferencia con muchos abogados en el momento de hablar sobre derechos humanos y derecho constitucional. ¿Por qué se han preguntado ustedes alguna vez que el Estado tenga procuradores? ¿A quién defienden los procuradores? Defienden al Estado. ¿Quién defiende al ciudadano? Y todos nos preguntamos, ¿no será el defensor del pueblo? El defensor del pueblo es elegido por el Congreso de la República. Es elegido indirectamente por el pueblo, representado con estos congresistas que hoy tenemos en nuestra nación, que en vez de tutelar por nuestros derechos, lo que están haciendo es negociar sobre nuestros derechos. Es importante por ello que ustedes entiendan que solamente el ciudadano protege sus derechos y su defensa está en la que se apliquen las leyes de forma intuitiva, con el respeto a la Comisión Americana de Derechos Humanos y a las libertades que deben proteger todo Estado de manera restricta sobre cada libertad constitucional. Muchas gracias, estimado Quispe. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Sandro, por las palabras y Gracias. las reflexiones compartidas. Ahora pasaremos con Pacheco. Pacheco, tenemos el paso. ¿Se me escucha? ¿Se me logra escuchar? Sí, todo correcto. Buenas noches con todos. Antes de todo, agradecer a la Escuela Jurídica Machac por la oportunidad de estar en este espacio, de poder compartir esta mesa con el doctor Robinson y con el doctor Sandro. Realmente es un honor, y más aún tratar un tema tan relevante como lo es el derecho a la protesta a través de estos documentos tan relevantes.
que es curioso que utilicemos, digamos, estos documentos para poder analizar esta cuestión. Por un lado, tenemos esta sentencia de la Corte Suprema, que es una expresión de la jurisdicción, que a su vez es una expresión de la sociedad. Por otro lado está el informe de la CIDH, que es un documento de corte internacional, de un organismo que propiamente no tiene algún tipo de jurisdicción. En esa línea, la sentencia de la Corte Suprema, jurídicamente hablando, es vinculante, tiene esos efectos. Por el otro lado, el informe de la CIDH no los tiene, porque bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene esa capacidad de poder determinar de los estados, cosa que sí puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos esta sentencia que habla de hechos, que es 16, y por otro lado este informe que se centra en hechos que ocurrieron en prácticamente el último mes del año 2023 y el primer mes, perdón, del 2022, de 2023. Sí, documentos que tienen puntos no en común, distintos, pero que fuertemente se relacionan en el tema que estamos hablando el día de hoy, que es el derecho a la protesta. Y es más, como relacionó el doctor Robinson, lo cierto es que aunque los hechos de la Corte, de la Casación, de la Corte Suprema, refieren al año 2016, esta en sí fue resuelta en el año 2023. Y creo que leer estas es realmente, digámoslo, ingresar a la mente de ciertos sectores que están en contra de las protestas, de las manifestaciones, de estas clases de participación. Lo cierto es que, y muy bien se ha señalado, las protestas son una herramienta de política. Leer este documento es poder entender, digamos, lo del raciocinio, entre comillas, porque no hay mucho de racional en ciertas partes, como lo han ilustrado bien los ponentes. Y en ese sentido, quisiera iniciar comentando algo rápido en relación a la exposición del doctor Robinson. Me parece importante el hecho de que haya realizado un desarrollo histórico, no haya una evolución de este tipo penal que se utilizó para criminalizar la protesta, el cual es el entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos. Porque lo cierto es que en muchas ocasiones olvidamos que el derecho no es solo este sistema que se encarga de, a través de sus normas y principios, regular la realidad, de organizarla, de guiarla, sino que está íntimamente con la realidad. Y es más, el sistema jurídico nace precisamente de la realidad. Y no hay que olvidar eso, porque de ese modo podemos comprender mejor las instituciones jurídicas con las que estamos trabajando. Yo recuerdo mucho, en ese sentido, las palabras que nos menciona nuestro profesor de Derecho Constitucional, que es que no debemos olvidar que detrás de cada regla, esto es, cada norma, hay un principio, y detrás de cada principio hay una realidad. Habiendo hecho ese pequeño comentario, me parece relevante iniciar por entender, como dice el doctor Sandro, qué es en sí la protesta. Yo para eso me voy a valer de la definición que proporciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe titulado Protesta y Derechos Humanos. Ellos manifiestan que la protesta es aquella acción individual o colectiva orientada a expresar visiones, ideas, valores, opiniones que son disidentes, de oposición, críticas, reivindicativas. Y por eso es, aunque sin duda alguna las protestas tienen en su esencia este carácter disruptivo, vehemente, hay diversas formas de protestas. Pensamos siempre en las tomas de carreteras o bloqueos, pero lo cierto es que cada vez hay maneras en las que se puede participar a través de este mecanismo. Los cacerolazos, por ejemplo, las vigilias, son también en sí protestas, pero lo que sucede es que hay ciertas expresiones de las protestas que son particularmente complicadas de, digámoslo, asimilar jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque nos ponen en este escenario
en el que tenemos que hacer un trabajo de ponderación importante. Yo creo que cuando hablamos de derecho a la protesta, una palabra clave es la ponderación, porque el derecho a la protesta, por su propia naturaleza, choca con otros derechos. Y entonces, poder determinar en ese choque cuál es el que prima. Y lo cierto es que no se puede hacer una ponderación, es decir, este derecho siempre va a primar en relación a este. Porque si sabemos algo, la ponderación se hace según el caso en concreto. Esta casación, la casación que se está analizando, lo cierto es que prácticamente hace que concluyamos que todo tipo de protesta es inconstitucional. Porque incluso en una parte, cuando ya se estableció, digamos, que aquí hay que entender por una manifestación pacífica, se llega a decir, pero si esta manifestación, aún siendo pacífica, bloquea la única vía que permite el acceso o que se trasladen las personas o los bienes, en fin, eso también es criminalizable, ingresa en el tipo penal. Y ahí está el asunto, en saber que no todas las protestas son inconstitucionales, como prácticamente, juicio mío, se plantea en esta casación, sino entender que también no todas son constitucionales. Porque, bueno, uno de los puntos que más se critican en relación a las protestas y que desarrolla muy bien el informe de la comisión, es que es cierto que en las protestas son escenarios en los que se prestan para que surjan estos actos de violencia, de enfrentamiento, también hay vandalismo, sin duda, pero lo cierto es que, en principio, las protestas exigen que tengan este carácter pacífico y asimismo sin armas. Y ciertos eventos espontáneos, particulares, individuales, no le quitan, no, o mejor dicho, sí, no le quitan ese carácter pacífico a toda la manifestación, que es lo que usualmente se tiende a hacer. Cuando se ven estos tipos de actos, decimos, esta protesta no es pacífica, es violenta, tiene que dispersarse. Y ese no ha de ser el proceder, según nos indica muy bien el informe de la comisión, porque la dispersión de la protesta ha de ser lo único que tiene que realizarse. Y ha de realizarse solo cuando el ejercicio de este derecho choca de manera irreparable, digámoslo así, con otros. Cuando se pone en genuino peligro el derecho a la vida, el derecho a la integridad, y entonces se tiene que determinar por cuál de los dos prima, obviamente va a primar el derecho a la vida. Por ejemplo, un punto que critica el informe es cuando en este contexto de los meses de diciembre y enero se produjeron ciertas tomas, los manifestantes no permitieron que tal vez ambulancias o ciertos medicamentos pasen. Y entonces es de 4 individuos, como nos indica el informe. Y condena eso. ¿Por qué? Porque en este caso primó el derecho a la protesta, digámoslo, en relación al derecho a la vida. Estas son circunstancias que sí, digamos, lo permiten la dispersión. Pero ese debe ser siempre el último mecanismo. Porque lo cierto, insisto, es que en nuestro país por lo menos se tiende a utilizar en primer lugar eso. Y es realmente curioso porque mientras en estos espacios, como lo son los de nuestro país, se debate, aún se debate fuertemente sobre si existe protesta. Y cuando se ha aceptado que hay, siempre se piensa en relación al Estado. O sea, exigimos que se garantice el derecho a la protesta porque cuando se realiza una manifestación, en fin, un evento de este estilo, existe el temor a la represión policial. Pero en otros países ya no solo se piensa el derecho a la protesta en relación al Estado, sino también incluso en relación a los otros individuos. ¿Por qué? Por ejemplo, no recuerdo en estos momentos el país, pero se iba a realizar la primera marcha LGTB en aquel país, que por ser conservador, naturalmente iban a surgir grupos que se iban a oponer a esta marcha, iban a
atacar y aprovechar para, bueno, realizar actos de violencia contra los manifestantes. En ese sentido, el Estado debe garantizar el derecho a la protesta en relación a estos otros particulares. Mientras nosotros, digámoslo, pensamos mayormente en que la policía no reprima las protestas, en otros países se tiene el razonamiento de que no solo que no reprima, sino también que la policía tiene que encargarse de garantizarla, porque la Corte nos ha dejado en claro, es una obligación, es un deber del Estado garantizar este derecho. Yendo a cuestiones más concretas, entonces, hay que entender la importancia de este derecho. Por un lado, como se menciona, es un mecanismo de participación y a su vez es un derecho que está inherentemente conectado con el principio democrático, ya que es una de las formas más genuinas de democracia. ¿En qué sentido? Que la democracia no tiene que ser entendida hoy solamente como una forma de gobierno, mejor dicho, una forma de escoger gobierno que es a través del sufragio, sino también la democracia involucra otras cuestiones, involucra la rendición de cuentas, involucra también, sin duda alguna, la participación por parte de la ciudadanía. Es cierto que mayormente quienes participan en estas manifestaciones son sectores minoritarios. Si vemos, bueno, sea que, como se menciona en el informe, históricamente han sido discriminados, excluidos, cierto es que es un derecho de todos. Y en esa línea me parece importante mencionar algo, y es en relación a la casación, que particularmente leerla fue toda una experiencia, porque encuentras citas de diversos autores, encuentras menciones al marxismo, incluso a Weber, y fue frustrante en una parte. ¿En qué sentido? En que se menciona jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se menciona jurisprudencia de la Corte Interamericana, y todo para, al final, digámoslo, ignorarla. Es como para cumplir el aspecto de citarla, no se toman en cuenta los fundamentos que se establecen ahí. En una parte, cuando se habla del derecho a libertad de expresión, porque el derecho a la protesta en sí se ejercita fundamentalmente a través de tres derechos, que serían la libertad de expresión, la libertad de reunión y la participación política. Entonces, cuando se menciona una definición, una conceptualización que proporciona la Corte Interamericana de la Libertad de Expresión, se dice que esto tiene dos dimensiones. Por un lado, no solo refiere a la posibilidad de expresar las ideas, sino también de tener los mecanismos, los medios para poder, en efecto, transmitir nuestras ideas. Y en ese sentido es que el derecho a la protesta cobra muchísimo más conexión de lo que en un principio vemos con el derecho a la libertad de expresión. Porque los grupos que históricamente han sido excluidos, grupos minoritarios, no solo es que tienen que tener la capacidad de poder pensar, expresarse, sino, insisto, con esta segunda dimensión que propone el Corte, tener los medios para hacerlo. Y lo cierto es que precisamente por la condición en la que están, no tienen los mecanismos institucionales, no tienen esos espacios, así que lo único que les queda, se ha ido resaltando a lo largo de esta ponencia, es recurrir a estas medidas de fuerza, porque solo digámoslo, alterando el orden público es que en efecto se les presta atención. Y por ello es que esta casación resulta realmente indignante, porque si se presta atención, recortar el derecho a la protesta es recortar un aspecto fundamental de esa dimensión del derecho a la libertad de expresión. Y asimismo, un aspecto que se critica. Disculpa, José, te dejo de escuchar. De derecho, o se buscaba que se garantice algún derecho ya existente, sino es que eran más bien reclamos de carácter político. Entonces,
dicen la protesta no puede tener esta clase de mensajes, pero la Corte Interamericana apunta bien que en el artículo 13.5, si mal no recuerdo, de la libertad de expresión, indica que el derecho a la protesta como expresión, vale la redundancia, de la libertad de expresión, puede tomar dos mensajes que desee. Y bueno, sí está prohibido en los casos en los que se haga alguna apología al odio o a favor de la guerra. Yo entonces quisiera ya acercar el final de mi presentación, simplemente indicando que debemos realmente de entender la importancia disculpen, creo que tuve unas fallas de conexión. ¿Se me logra escuchar? Los últimos 5 segundos se perdió por completo, así que podrías volver a comentarlo. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, disculpen. Bien. Como decía, acercándome al final de mi participación, simplemente quería mencionar que es importante entender la importancia y la trascendencia de este derecho. Porque lo cierto es que la protesta, históricamente hablando, ha sido lo que nos ha permitido incorporar nuevos derechos y asimismo que derechos ya existentes se vean más garantizados y protegidos. Garantizar el derecho a la protesta, en suma, es garantizar el mecanismo que nos permite defender e incorporar más derechos. Muchas gracias por la atención. Bueno, entonces hemos dado por terminado esta primera ronda. La verdad ha estado muy interesante. Ya han podido escuchar y pensar por sobre todo las ideas que se han compartido entre todos nosotros. Entonces ahora por cuestiones de tiempo me gustaría dar paso a una pregunta y a la vez al mismo tiempo dar paso a sus conclusiones. Se ha comentado la verdad bastante, ha sido un análisis diverso, un análisis eficaz. Y bueno, para dar paso, ¿no? Rápidamente, no por tiempo. Eh, hace unos días, hace 2 días exactamente, ¿no? Ruth Luque, congresista peruana, fue detenida, ¿no? Justamente por policías, dado que su auto tenía carteles, ¿no? Al respecto de la toma de Lima, ¿no? Como bien habrán sabido, ¿no? Entonces, era congresista, no hubo mucha polémica, ¿no? Era congresista y aún así fue intervenida, ¿no? Entonces, eso me parece nos da un claro ejemplo de lo vigente que sigue esa forma, este hiperformalismo que existe, ¿no? En el legislador, en el juez, incluso en la policía, ¿no? De querer aplicar la norma y así, ¿no? Entonces, frente a esta vigencia, frente a esta forma de pensar del abogado, del jurista, ¿qué hacer? ¿De qué manera cambiarlo? ¿De qué manera contrastarlo? Esto le daré el pase al doctor Robinson y luego al doctor Sandro y a José por último. Le pediría que sean breves con sus preguntas y también que den paso a sus conclusiones en unos 2 minutos por ahí, debido a que había el tiempo. Y bueno, listo. Entonces, doctor Robinson, doy paso a usted. Disculpe, doctor Robinson, su micrófono está apagado. Está apagado su micrófono. A lo mejor con el control no podemos escucharlo, lamentablemente. Sí, qué pena. Ahora, Ahora sí, correcto. ya. Yo quiero leer, permítanme por favor leer lo que dice este señor con respecto justamente a tu pregunta. Digo este señor porque este señor es el que ha hecho la ponencia y este señor Tupes es el que parece que estuviera tratando de justificarse a sí mismo,
si nosotros analizamos esto desde un punto de vista psicológico, es como que él tuviera, ¿qué van a decir los demás si saben que yo pienso así o asá, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Bueno, trata de justificarse a sí mismo. Dice así, como se sabe, la política criminal del Estado es definida por el Poder Ejecutivo, mientras que el Poder Legislativo le concierne materializarla. Por ello, todo es formal, todo es formalismo, puro formalismo. Por ello, en materia penal es preferible que se legisle teniendo en cuenta la dogmática, o sea, no la realidad, la dogmática. Luego, si bien los jueces están autorizados para dejar de aplicar en lo específico un tipo penal, ello está condicionado a que se aprecien antinomias normativas o situaciones de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, como en este caso. O sea, en este caso hay inconvencionalidad e inconstitucionalidad en esta sentencia condenatoria que había venido a la casación, siguiendo, por cierto, el procedimiento respectivo. Dice, lo que no pueden hacer los órganos jurisdiccionales es sustituir al legislador o introducir modificaciones a las normas penales a los márgenes punitivos, enarbolando motivaciones aparentes de proporcionalidad, humanidad o eficacia penal que reflejen escenarios de arbitrariedad constitucional. El activismo judicial, en el sentido que fuere, no es compatible con un Estado constitucional de derecho. Vale decir, afuera principios, afuera constitución, afuera convención, afuera todo lo que no signifique sino una aplicación literal de la ley. Tú no puedes aplicar el principio de lesividad, no puedes aplicar el principio de legalidad, no puedes aplicar el principio de presunción de inocencia. No, incluso de proporcionalidad de la pena, porque si la aplicas, entonces tú te estás saliendo del margen, estás creando derecho, ¿no? Eso es justamente el juez, el operador jurídico, ya sea magistrado del Poder Judicial o de la Fiscalía, que aplica a pie juntillas las leyes sin relacionarlas con la realidad y sin relacionarlas con eso que es muy importante y ha sido mencionado por el doctor constitucionalista que mencionó a Working. Efectivamente, Working y Alexi son los que hablan de los principios como corrección de la legalidad. Ellos son los filósofos que hablan de los principios como corrección de la legalidad. Si la legalidad no está acorde con los principios, tenemos que aplicar principalmente los principios. Y esto es lo que niega esta sentencia con los párrafos que he dado lectura de este magistrado Tupes, que como digo, lo que estaba buscando creo es sentirse bien, no sentirse culpable, justificarse a sí mismo cuando en realidad lo que ha hecho es una sentencia casatoria contradictoria, como decían en mi época, Vidaurre contra Vidaurre. Gracias. Muchas gracias, doctor Robinson. Pasamos rápidamente con el doctor Sandro. Buenas noches, nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Doctor Sandro. Muy amable, doctor Robinson González, todos los presentes. Exactamente, voy a responder la pregunta que nos hizo el señor Quispe, no le hemos contestado. La detención de la congresista fue una detención preventiva que hizo este policía indebida, ¿ya? Es una actuación procaz por parte de un servidor público que recibe órdenes supuestamente para proteger. No sabía que Lima se encontraba con una medida de impedimento de libre tránsito para que le tenga que parar del auto y revisarla a una congresista de la República que tiene, ¿no?, por mandato imperativo de la Constitución, esta protección intuitiva por ser una madre de la República, ¿no? Recordemos que a pesar que tenemos diferencias morales y éticas con el Parlamento del Perú, no creo que casi todos los constitucionalistas creemos eso,
no se puede tratar a una congresista de esa manera, y más cuando la ley tampoco lo puede establecer así. Dice la norma que para que te pueda un policía hacer una revisión debe haber sospecha de delito. ¿En qué parte de la grabación que hemos visto hay sospecha de un delito, que ha incurrido en un acto subversivo al llevar una pancarta que dice no a la dictadura y sí a la democracia? ¿Eso es un delito? Ahora es un delito hablar, un delito opinar, un delito decir lo que sentimos, a pesar que podamos diferir. Yo creo que yo lo voy a establecer aquí porque de repente esta grabación lleva a otro lado. Yo lo quiero decir claramente, aquí los abogados presentes y todos los que estamos opinando lo hacemos en el amparo de la Constitución, el artículo 100, el artículo 2, ¿no? Inciso 22 de la Constitución Política del Perú, porque tenemos derecho a criticar las resoluciones judiciales, es un derecho constitucional. No nos pueden someter a ningún tipo de investigación penal a ningún abogado ni a ningún ciudadano por opinar y criticar las resoluciones judiciales que están parados en la propia Constitución apócrifa de 1993, que los mismos parlamentarios que son de este partido, vamos a decir, bastante insidioso, pretenden alabar y a la vez no lo hacen cumplir. Es cierto lo que dice el doctor Robinson González, es muy acertado su opinión, doctor, porque sí es cierto que Donald Working dice claramente, y Alexis, de que el principio tuitivo de los derechos se basa en esa intención única de proteger a los ciudadanos, protegerlos del mismo Estado, que les puede hacer daño, porque siempre dijeron los parlamentaristas franceses, y también lo cito acá a Robespierre, que muchos lo satanizan, ¿no? Cuando comenzó Robespierre en sus grandes asambleas, ya posteriormente el gran maestro Rousseau, ellos explicaban, inclusive Montesquieu, cuando hablaba de la división de poderes, él decía que la única forma de proteger al ciudadano de lo que podría actuar un Estado es mediante los límites de la Constitución. Recordemos todos que cuando un rey en Inglaterra no paró hasta la muerte de miles de sus súbditos, recién se aprobó esa carta de Running, y por eso se limitó al rey a pedir aplicación de las normas reales. Sabemos que la república está mucho más avanzada que una monarquía constitucional y por eso hay que mencionarlo. Es importante entender que la Constitución protege al ciudadano, no debe proteger a quien tiene el poder, debe proteger al verdadero soberano. Muchos se preguntan y dicen, no, me preguntan en las clases, doctor, ¿quién es el verdadero dueño del poder? El poder no recae sobre quien gobierna durante 5 años, el poder recae sobre el soberano. ¿Quién es el soberano? El ciudadano de la república. Él es el verdadero soberano de la nación. A él le debemos rendir cuentas. Cuando el presidente de la república va cada 28 de julio a hablar lo que tenga que hablar, porque a veces habla cosas que nunca cumple, ¿no? Al Parlamento y nos da su discurso, no se refiere al Congreso por ser el Congreso de la República. Comunica al Congreso de la República lo que él va a actuar o ha actuado durante ese año de gobierno y anuncia a los ciudadanos lo que está haciendo por ellos. La rendición de cuentas es ante el ciudadano. No quiero decir pueblo porque el abogado, y ya lo hemos expresado, lo hemos visto claramente con el doctor Robinson y el señor Pacheco, que también ha sido muy elocuente, felicito también. Es importante entender que cuando hablamos de derecho no debemos ideologizar las normas jurídicas. No caigamos en lo mismo que hacen en la prensa peruana, en RPP, en la República, que van abogados, colegas, ideologizando el derecho. Tanto hombres de izquierda, hombres de derecha, hombres de centro, ciudadanos que no tienen una ideología política, tienen derecho a reclamar. Es un derecho constitucional que no se basa en ideologías políticas. El derecho es para todos los ciudadanos. Todo hombre que quiera hacer un reclamo. Así no converja con nuestras ideas. Y así no tengamos que convergir o contener con ellos el propio reclamo, la propia crítica. Vean ustedes lo que pasó con la señora periodista que también salió a marchar. Ella no está a favor del comunismo, del socialismo, o tal vez lo que reclaman ahí tampoco está a favor de esas ideas, pero salen a reclamar porque tienen derecho, y el derecho, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Tamaulipas versus México, el derecho a la protesta, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la Comisión, la Corte, me refiero a las sentencias que emite el órgano jurisdiccional interamericano, dice claramente, la protesta se encuentra en nuestro
sistema interamericano como un derecho preferente. Es decir, primero el derecho a la protesta, después los derechos que se han contenido en la norma convencional, en la norma constitucional de cada país, y si el Estado no protege estos derechos, entonces estamos en un Estado fallido. Mi conclusión recae sobre este punto. ¿Vivimos en el Perú en un Estado fallido? Sí. ¿En un Estado que tiene normas? Sí. ¿Que el Estado no cumple las normas? Sí. ¿En un Estado que se olvidó del ciudadano? Sí. ¿En un Estado que no escucha a los ciudadanos? Sí. ¿En un Estado donde los órganos de gobierno no están al servicio del ciudadano, sino para servirse ellos del poder en contra de sus derechos? Sí. Veamos un ejemplo claro que lo tienen de revisar a cada momento en el Perú. El Parlamento de la República quiere tener un Senado. Quieren ser 180. Y ya lo dijeron otros juristas y lo tengo que decir aquí. Por acá hay personas que están escuchando. ¿Para qué tenemos 130 congresistas que no han hecho nada por nuestros derechos para crear un Senado donde van a haber 180 personas que no han hecho nada por nuestra nación? ¿Ese es el sistema democrático que quieren hacer? No lo hacen para satisfacer a los ciudadanos. Lo hacen para satisfacer sus intereses de reelegirse en esos cargos del Estado, con la anuencia del pueblo que vive idiotizado por el sistema de la comunicación pública en la televisión abierta y las radios. Pero no van a hacer nada por sus derechos, ni por devolvérselos. Y aquí, solamente para terminar, le voy a dejar este punto que lo dijo claramente Marco Aurelio, emperador romano. Le quitarán la libertad, y aún así los amarán. Los harán esclavos, y aún así nos amarán. Les darán muerte, y aún así nos amarán. Es el gran y fuerte corazón del pueblo, al que nadie entiende. Muchas gracias, señor Quispe. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Sandro, por las palabras y los conocimientos compartidos. Pacheco, las palabras finales, por favor. Muchas gracias ante todo, una vez más, realmente por la oportunidad de estar en este espacio tan enriquecedor. Yo quisiera, digámoslo, comentar rápidamente dos cuestiones. Una que mencionó el doctor Robinson y una que mencionó el doctor Sandro. En relación al doctor Sandro, me parece importante que lo que nos mencionó en relación al derecho constitucional. Y es que no podemos olvidar que la esencia de este derecho es la limitación del poder político a través del derecho. Esa es la esencia del derecho constitucional. El derecho constitucional no son necesariamente solo las normas que están en la Constitución. Entendiendo el derecho constitucional, insisto, como limitación del poder político, pueden haber normas que están en la Constitución que son inconstitucionales. Por eso es que es realmente, insisto, indignante esta casación, porque lo cierto es que la protesta no es solo este mecanismo de participación política, se ha ido mencionando, sino también es un mecanismo de control político que surge en momentos complicados para la democracia y que permite defenderlo, como ya se ha visto en nuestro país. Asimismo, un punto que me parece relevante es el tema de lo que establece la casación, prácticamente del activismo judicial. Me hizo recordar mucho en esa línea esta cuestión, que prácticamente es regresar a esta concepción que tenía Montesquieu del juez como la boca que pronuncia simplemente las palabras de la ley. Entonces, prohibiéndose este tipo de activismo, se está prohibiendo el que el juez pueda aportar a una sociedad justa. No podrían haberse realizado, bajo esta lógica de la prohibición del activismo judicial, por ejemplo, la aceptación a través de la jurisprudencia del PC de derechos como el derecho al acceso a energía eléctrica. En suma, y creo, Ken, que tu pregunta inicial iba enfocada a cómo cambiar estas circunstancias, este formalismo que existe en los operadores jurídicos. Creo que no olvidarnos, como nos señaló bien el doctor Robinson al inicio de su disertación, es íntima conexión que existe entre el derecho y la realidad. Y asimismo que es necesario para poder comprenderlo, la filosofía y un pensamiento crítico. Muchas gracias. No sé si me permites, Ken, Claro, claro.
Díganos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Sandro Aníbal Durán Río, a nuestro directo panelista José Manuel Pacheco Valladares, por acompañarnos, a ti por habernos invitado. Y quisiera simplemente terminar diciéndoles lo siguiente. José María Arguedas nos contaba, nos decía que el Gamonal tenía una posición, que esa posición la difundía el párroco en la iglesia en su homilía, y que esa posición la defendía en sus resoluciones el juez de paz. Era una triada que dominaba y manejaba a los pueblos indígenas, salvo excepciones, por supuesto. Ahora tenemos a un poder ejecutivo, tenemos a un poder legislativo inefables, y lamentablemente, y esto sí nos corresponde a los profesores de las universidades, lamentablemente no tenemos a la altura de las circunstancias a los hombres y mujeres de derecho que ocupan los puestos de la magistratura, salvo honrosas excepciones que las hay, salvo honrosas excepciones que las hay en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Pero lamentablemente necesitamos formar operadores jurídicos que salgan de las universidades con principios, con fundamentos filosóficos y sobre todo amando, como lo ha dicho el doctor Sandro, amando al destinatario de nuestras profesiones, de nuestras carreras, de nuestras acciones profesionales, amando a los ciudadanos de nuestra patria, amando a nuestros hermanos peruanos de todos los lugares del Perú. Gracias. Muchas gracias, doctor Robinson, y muchas gracias a Alejandro Pacheco por las palabras compartidas. Estimado señor Quispe, quisiera dar unas pequeñas palabras solamente para agradecer. Claro, Quisiera justamente, agradecer la oportunidad que nos ha dado Machac, y a los presentes, al doctor Robinson González. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, señor Pacheco. Excelente su exposición. Muy amable, gracias. sí, de hecho yo iba a pasar a las palabras finales de cada uno de ustedes, pero veo que ya lo han comentado. Entonces, bueno, espero que haya sido fructífero para todos ustedes. Ha sido una interesante conversación al respecto del tópico. José, faltarían tus palabras finales al respecto de, bueno, algo que quisieras decir. Sí, agradecer una vez más la oportunidad, la invitación para participar en esta mesa. Muchas gracias. Entonces, ahora pasaríamos a la foto conmemorativa final. Invito a los participantes a poder encender sus cámaras. También recuerdo al hoster para que pueda habilitar los permisos necesarios para que los participantes puedan tomarse la foto con nosotros. Entonces, procederé a tomar la fotografía. Ay, doctor Sandro, ya. Doctor Sandro, deje de verlo. ¿Listo? ¿Estamos tomando? Ahí está. Entonces, bueno, vuelvo a recalcar a la fotografía final. Bueno, procederé a tomar la fotografía en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, este ha sido nuestro pequeño intento por tratar de compartir conocimiento al respecto del tema. Esta ha sido Amachada Escuela Jurídica y bueno, nos despedimos amablemente. Tengan todos buenas noches y bueno, esperamos haber contribuido a la discusión ausente de este tema, ¿no? Y haber contribuido al conocimiento jurídico por sobre todo. Muchas gracias. Nos vemos. Recording stopped.